أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Inshallah que estén bien, que se encuentren después de este bendito mes de Ramadán, renovados, inshallah, renovados espiritualmente, renovados en las ganas de aprender, en las ganas de estudiar, de crecer dentro del Islam, de perfeccionarse, de purificarse, inshallah. Y bueno, vamos a continuar con el tafsir, con la exégesis del Sagrado Corán, como venimos haciendo ya hace, no sé, ya perdí la cuenta, creo que 2 años con este programa, no recuerdo, 2 años, bueno, ya me van a hacer acordar, inshallah. Empezamos en Ramadán, no acuerdo si es el año pasado o el anterior, 2 años. Y bueno, vamos a continuar con nuestras clases y hoy llegamos a esta sura, este capítulo que es Suratun Naba, la noticia o la gran noticia, Naba il Azim, como dice el Sagrado Corán en estas mismas aleyas, que es donde con esta sura comienza lo que es el último juz o la última parte del Sagrado Corán, que es el juz 30 del Sagrado Corán. O sea que ya vimos un juz, mashallah, cuando terminemos de ver esta sura. Y bueno, esta sura es una sura que ha sido revelada en la Meca, como la mayoría o prácticamente toda la última parte del Sagrado Corán. Y esta sura, este capítulo, tiene 40 ayat, 40 versículos, los cuales vamos a empezar a ver en este mismo momento, inshallah. Y bueno, más o menos para hablar del contenido de la sura, comienza con una pregunta que se hacen los musulmanes y que va a dividir a los musulmanes también. Ya vamos a ver por qué y qué dicen los exégetas sobre a qué se refiere con Naba il Azim, con la gran noticia. Hay algunas interpretaciones distintas, hay una en particular que es muy interesante y que nos toca directamente a los seguidores de Ahlul Bayt. Pero bueno, principalmente habla del Yawm al-Qiyamah, del día del juicio, como toda esta parte del Sagrado Corán, ¿no? Que siempre venimos diciendo. Esta última parte del Sagrado Corán siempre habla del origen del mundo y del fin del mundo. Toca estos dos temas, habla de las cuestiones de creencias, o hablan de las cuestiones de creencias, las suras mecanas que fueron reveladas al principio de la revelación, vienen de esta forma. Tenemos que entender que la revelación duró 23 años y los primeros años había que fundamentar las bases del Islam, y son las creencias principalmente. Luego, cuando se establece un gobierno, cuando ya el profeta estaba en Medina, y de allí en más lo que restaba de la vida del profeta, alayhi salatu wassalamu ala alihi, van a descender otro tipo de aleyas. Pero en estas aleyas siempre hay una reflexión, vieron que siempre hay un llamado a recordar nuestro origen y nuestro final, y sobre todo a detallar el día del juicio, a detallar los momentos de la resurrección. Entonces, bueno, en Suratun Naba también más o menos viene con el mismo, la misma temática, pero bueno, se habla y se dice en algunos puntos sobre la resurrección, sobre los ejemplos del poder de Dios sobre lo que ha creado, sobre la naturaleza, sobre los castigos, sobre la amonestación, sobre el final de los incrédulos. Y bueno, sobre el mérito de la lectura de esta sura, hay un hadith del profeta del Islam, del profeta Muhammad, que dice que a quien recite Suratun Naba, a quien recite Amma Yatasa'alun, Dios subhanahu wa ta'ala le dará de beber de una bebida fresca y agradable del paraíso en el día del juicio final. Y otro hadith que citan aquí es del Imam Ja'far Sadiq alayhi salam, que dice que quien tenga la costumbre
de recitar esta sura, visitará la casa de Dios, es decir, la Kaaba, dentro del plazo de un año. Una persona, por ejemplo, si tiene intención de viajar a la Meca, perdón, si tiene mucha intención de viajar a la Meca y pone como intención también, como forma de hacer súplica, la lectura de Sura Amma Yatasa'alun, esto también puede ayudar. También del Imam Jafar alayhi salam dice que para la persona que recite este capítulo, esta sura, y obedezca lo que dice en ella, dice que el juicio no durará más tiempo del que se extiende una oración, ¿no? ¿Cuánto más o menos podemos estar haciendo una oración? 5 minutos, 10 minutos, dice que su juicio no se extenderá más que esto. Muy bien, y comienza el capítulo con el Basmala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, y hace una pregunta. Amma yatasa'alun. Amma viene de anma, acerca de qué, sobre qué, ¿sí? Amma yatasa'alun anil nabail azim. ¿Sobre qué se preguntan? Anil nabail azim, sobre la gran noticia, la noticia majestuosa, la noticia grandiosa. Alladihum fihi mukhtalifun, aquella por la cual van a discrepar, van a tener diferencias, o ikhtilaf, que es, digamos, no coincidir, ¿no? Kallá saya'lamun. No, pronto sabrán. Thumma kallá saya'lamun. Vuelve a hacer un énfasis. No, o no es así como dice allí. Pronto van a saber. Muy bien, esta parte principal, o estas primeras aleyas de este capítulo de esta sura, son muy importantes ver el análisis, ver lo que dicen los exégetas, a qué se refiere con Naba el Azim. Bueno, como dijimos, ¿no? Empieza con esto de Anma, acerca de qué. Amma queda, Amma yatasa'alun, acerca de qué se preguntan. Es decir, que, como podemos ver, la gente queda atónita sobre un tema y se preguntan mutuamente y tienen una duda. Anin Naba el Azim, acerca de la gran noticia, de la noticia majestuosa. Este Naba es una noticia importante, una noticia esperada. Como podemos ver, también está emparentada esta palabra con la palabra Nabí o profeta, ¿sí? Que trae también el profeta o un profeta, una noticia de parte de Dios. Pero aquí hay discrepancia entre los exégetas, distintas opiniones. Bueno, hay una opinión general que habla sobre que la gran noticia es la noticia del Yaumul Qiyamah, del día del juicio. Y que bueno, también, como sabemos, el único conocedor de la hora es Allah subhanahu wa ta'ala. Incluso le preguntaban al profeta sobre el día del juicio, sobre el Yaumul Qiyamah, ¿cuándo sería? Y el profeta decía que solamente Dios conoce la hora, que él mismo, siendo anoticiado de la gran mayoría de las cosas de la creación, este era un punto, as-sa'a, la hora, en la que él no tenía el conocimiento exacto de cuándo iba a ser. Y bueno, como sabemos, la gente preguntaba en aquella época, y hasta el día de hoy es una pregunta muy, muy común que se hace, ¿no? Que ¿cuándo va a suceder esto? ¿Acaso cuando se nombre el final de los tiempos es cuando venga el día del juicio? Y el día del juicio va a ser después del Barzaj. ¿Acaso todos vamos a tener que pasar por el Barzaj? ¿Acaso pasarán miles de años, cientos de años, 10 años, un año? Bueno, a veces la gente como que se desespera y pregunta sobre eso. Entonces es algo normal que se vincule esta gran noticia esperada, digamos, que se la vincule con el Yaumul Qiyamah o el día del juicio. Eso por un lado. Pero también tenemos
otra exégesis que vincula este tema de la gran noticia con el wilaya, es decir, con el liderazgo divino de la descendencia del profeta, o lo que es el imamato, y el imamato principalmente del imam Ali alayhi salam. Entonces, lo que tenemos aquí es que esta noticia no es cualquier noticia, es una noticia totalmente trascendental, en la que se interrogan mutuamente los musulmanes, pero cuando dice alladhum fihi mukhtalifun, aquella por la cual van a discrepar, entonces vamos a ver que esa discrepancia ya a nosotros mismos nos hace pensar que, bueno, en el día del juicio estamos todos los musulmanes de acuerdo, es decir, no hay diferencia, todos los musulmanes creen en el Yawm al-Qiyamah, pero en algo sí discrepamos, que es en la cuestión del wilaya, y que es en la cuestión del imama. Y entonces, ahí toma más fuerza la interpretación que hacen algunos exégetas con que estas aleyas hacen alusión a la pregunta que tenían muchos creyentes, compañeros del profeta, cuando el profeta anuncia antes del día de Gadir, si bien estas aleyas no necesariamente fueron reveladas justo en ese tiempo, no quiere decir que no puedan hacer alusión a una cuestión que sucedió y que está en la historia, y que es cuando el profeta recibe una orden y una ley coránica que le dice Balder, que dice transmite aquello que te fue revelado por parte de tu Señor, puesto que si no lo haces, no habrás cumplido con tu mensaje, y Allah te va a proteger de la gente. Wallahu ya'simuka minan nas, que es la ley anterior a que el profeta del Islam, profeta Muhammad alayhi salatu wasalam ala ali, nombre públicamente en el día del Gadir al imam Ali alayhi salam como su sucesor. Entonces, estas primeras aleyas, según algunos exégetas, lo que hace es alusión justamente a ese momento en el que muchos musulmanes quedaron preguntándose qué es lo que va a anunciar el profeta. ¿Qué es lo que va a anunciar el profeta que es tan importante? Que el mismo Corán dice, no habrás completado la revelación, no habrás completado tu mensaje, no lo habrás transmitido completamente tu mensaje, sino anuncias esto que viene de parte de tu Señor. Y como sabemos, el profeta hace este anuncio, y al otro día, esta es una ley coránica, y al otro día en Ghadir Hum, en este valle de Ghadir Hum, volviendo del Hajj del Wada, de la peregrinación de despedida, el profeta va a juntar a toda la gente abajo del sol, al mediodía, en un momento donde era difícil estar debajo del sol. Realmente yo siempre destaco este punto. El profeta era el profeta de la misericordia, ¿no? Entonces el profeta, lejos estaba del profeta Muhammad, con él sea la bendición y la paz, molestar a la gente, hacer que tengan calor, que sufran el calor abrasador del sol del desierto en el medio del cenit, digamos, a la hora del mediodía. Entonces el profeta sí hizo parar a la gente en ese momento, hizo preparar un minbar con ¿cómo se dice?, las monturas de los camellos, se paró, llamó a la gente, le llamó la atención, les habla a las gentes, les dice, yo para vosotros soy, ¿quién es para vosotros, digamos, más preferible? Si vuestro propio padre, vuestra propia madre, o yo mismo como profeta. Les recuerda que es Muhammad el-Amin, que no mentía, que no, o sea, el profeta realmente llama la atención de una forma muy especial a la gente en ese momento, hasta que anuncia, como las famosas palabras que todos sabemos, que Ali alayhi salam
es el protector y el líder y el guía de todo creyente y de toda creyente. Entonces, man kuntu maulá, fahada o fa'aliyun maulá, Allahumma wali man wala wa adi man adab. Por supuesto, las palabras y la jutwa del profeta ese día fue muy larga, no fueron solamente estas dos frases, pero estas dos frases resumen que la misma autoridad que tenía el profeta la tiene el imam Ali alayhi salam, quien queda a cargo de la umma islámica como un líder infalible de parte de Dios o un imam. Entonces, muchos exégetas en la historia del Islam han relacionado estas aleyas con esa noticia que la gente esperaba. Y como sabemos, después de, primero viene la ley del balagh, digamos, de la que dice Balder, la que dice transmite aquello que te hemos revelado, que nombramos primero, luego viene el dicho del profeta, ¿sí?, de nombrar al imam Ali alayhi salam como su sucesor, y luego se revela la última ley del Sagrado Corán que fue revelada, que es al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam. O sea, hoy os he perfeccionado vuestra religión y he completado mi merced para con vosotros, que es el Islam y la misma revelación del Sagrado Corán, y estoy complacido con el Islam como religión para ustedes, como diciendo directamente que el círculo de la revelación se cerraba con esa ley ya una vez que el imam Ali alayhi salam estaba dentro de ese círculo, el wilaya de Ali, y entonces esta es Naba'il Azim, la gran noticia, por la cual alladihum fihi mukhtalifun, por la cual después discreparon los musulmanes. Y algunos siguieron este camino y otros no lo siguieron. Y hasta el día de hoy, ¿no?, hay una bifurcación en donde todos somos musulmanes, todos creemos en Allah, todos creemos en el Sagrado Corán, todos creemos en el profeta del Islam, pero hay una diferencia con respecto al liderazgo de los musulmanes y a la wilaya, y eso no quita que nos respetemos y nos amemos mutuamente los musulmanes, tanto los que siguen la wilaya de Ali ibn Abi Talib alayhi salam como los que no la siguen o porque no han entendido o porque no tienen el conocimiento de estos sucesos o no creen realmente en lo que está escrito en los libros de historia. Bueno, puede ser, no han hecho un análisis, etc. No importa. Cualquier persona que diga Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, sabemos que es musulmán, más si pertenece a una de las 5 escuelas de pensamiento que hoy, digamos, forman lo que es el Islam tradicional y que están aceptadas en la gran mayoría del mundo islámico, que son las 4 escuelas de Ahlus Sunnah y la escuela Ja'farita o la escuela Shia. Saben, ¿no?, que mismo dentro de lo que es el mundo de Ahlus Sunnah también están reconocidas esas 5 escuelas como escuelas de pensamiento. Si uno, por ejemplo, va a la Universidad de Al-Azhar, va a encontrar que uno puede interiorizarse y estudiar las 5 escuelas, tanto las 4 escuelas de Ahlus Sunnah como la escuela Ja'farita o la escuela Shia, y lo mismo está aceptada en los seminarios de Najaf y de Qom, las 4 escuelas de Ahlus Sunnah como, digamos, el Islam tradicional, ¿no? Entonces, este ikhtilaf que puede llegar a haber en cuanto a la wilaya, para nosotros obviamente es muy importante, no es un detallito, digamos, es algo muy importante y muy profundo, pero eso no quita la hermandad, eso no quita la amistad, eso no quita que realmente somos familia de una misma umma y que debemos amarnos como hermanos musulmanes todos, inshallah. Pero bueno, esta es una interpretación sobre estas aleyas primeras, porque bueno, como se puede ver, hay una discrepancia que no se da cuando se refiere a las cuestiones del día del juicio. Las cuestiones del día del juicio los musulmanes aceptan a nivel general. Y acá este ikhtilaf del que habla nos da a entender que esta ley habla de otro tema. Y bueno, los exégetas han tomado este interrogante como que Naba'ul Azim
es la cuestión del wilaya de Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Por otro lado, hay la interpretación que habla sobre el Yawm al-Qiyamah, sobre el día del juicio, o sobre el día de la resurrección. También, bueno, dice que esta ley particularmente, alladihum fihi mukhtalifun, habla del ikhtilaf, de la diferencia en cuanto o la discrepancia que hay en el criterio del día del juicio de los creyentes contra los incrédulos. ¿Mm? Porque también está esta aleya que viene después, que dice Kallasa ya'lamun thumma kallasa ya'lamun. Es como que ya van a ver, ya van a ver si no es verdad que hay un día del juicio, que hay un Yawm al-Qiyamah. También podemos de la misma forma decir que, bueno, ya van a ver realmente dónde está el liderazgo y quién era el verdadero líder después del profeta del Islam, del profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, o ala alihi al-kiram, que es el imam Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, quien todos los musulmanes saben que la posición del imam Ali era una posición especial. Tan especial que el imam Ali, además de ser el primer musulmán, la primera persona que acepta el Islam, con solamente 10 años, estaba en la cueva de Hira, mientras que el profeta recibía al ángel Gabriel por primera vez y veía al ángel Gabriel en dos formas. La primera forma, una forma angelical pero humana, y la segunda forma en su verdadera forma de ángel, lo cual puede ser totalmente choqueante para una persona común y corriente, no para una infalible. Y a su vez escuchaba el mensaje, es decir, el imam Ali alayhi salam, siendo un niño, podía ver al ángel, podía escuchar al ángel, y esto mismo lo declara el imam Ali, está en el Nahj al-Balagha, que yo podía ver lo que veía el profeta, y podía escuchar lo que el profeta escuchaba. Pero el mensaje obviamente era para el profeta y no para el imam Ali. Entonces, este niño que nunca jamás se prosternó ante un ídolo, cuando nosotros vemos estos detalles de la grandiosidad que tenía Ali ibn Abi Talib alayhi salam, comparado con otros de los compañeros, ahí entendemos por qué muchos musulmanes, incluso de las otras escuelas, cuando nombran al imam Ali alayhi salam, hacen una diferencia con respecto a los otros compañeros. ¿Sí? Cuando escuchamos el nombre de alguno de los compañeros, siempre vemos que detrás de ese nombre se va a decir radiyallahu anhu, por ejemplo, que Allah esté satisfecho de él, y está muy bien, pero vamos a ver que para el imam Ali alayhi salam también lo vamos a escuchar mucho, dice karramallahu wajha, que significa, o sea, wajhahu, que significa ¿cómo se dice? Que sea honorable su rostro, que su rostro se ennoblezca, ¿sí? o tenga el honor. ¿Y esto por qué? Justamente porque es el único rostro de uno de los compañeros del profeta del Islam que nunca jamás se prosternó ante un ídolo. Y era el más sabio entre las gentes, etcétera, etcétera. Por eso, bueno, también ese Kallasa ya'lamun puede venir de este ikhtilaf que había. No de la cuestión de la idolatría y de los idólatras que no reconocían el día del juicio. De todas maneras, aquellos que rechazan la resurrección o que rechazan el día del juicio, sabemos que no se pueden llamar creyentes, no se pueden llamar musulmanes, es una de las cuestiones fundamentales de la creencia islámica. Entonces ya estaríamos hablando de personas que están lejos, digamos, o fuera del Islam. Muy bien, ¿en cuánto tiempo estamos? No quiero tampoco pasarme del tiempo. Ajá, bueno, más o menos estamos en tiempo. Entonces, vamos a repasar estas primeras aleyas que son muy importantes. Amma yatasa'alun, sobre qué se preguntan, Anin naba'il azim, sobre la gran noticia. Esta noticia, según los exégetas, puede ser
es una noticia grandiosa o majestuosa, como dice la traducción del Sheikh Jafar González Bornes. Esta gran noticia puede ser la noticia de la resurrección, del día del juicio, del Yawm al-Qiyamah, como también puede ser la noticia del Wilaya, allati hum fihi mukhtalifun, aquella por la que van a discrepar. Como explicamos, hay una discrepancia entre los musulmanes en cuanto a la cuestión del Wilaya, hay una discrepancia también entre los creyentes y los no creyentes en cuanto a la realidad de la resurrección, de la vuelta a la vida, del día del juicio, etc. Eso lo hemos visto en otras aleyas. La cuestión del imama, la cuestión del liderazgo, del imamato, o la cuestión del Yawm al-Qiyamah, las dos cosas, digamos, nos muestran dos panoramas distintos. Uno es un ikhtilaf, una diferencia, una discrepancia entre los mismos musulmanes, y otra es una discrepancia con los incrédulos. Y entonces hay una advertencia que es que pronto sabrán, pronto se enterarán. Estas dos aleyas últimas, también Dios, cuando habla en el día acerca del día del juicio en otras partes del Corán, también hace este tipo así de llamados de atención, de que bueno, ya se van a enterar, ya en el futuro lo van a ver, ya aquellos que niegan la otra vida, digamos, pueden ser, las dos interpretaciones son correctas, incluso pueden ser válidas las dos también. Sabemos que muchas aleyas del Corán en realidad también encierran distintos tipos de interpretaciones y de secretos, y no hay ningún tipo de contradicción en que tenga que ver con las dos situaciones. La situación de los incrédulos negando la resurrección, o la situación de aquellos que frente a esta noticia que da el profeta en el día del Ghadir, de Ghadir Hom, bueno, algunos creyeron y otros no, algunos siguieron al Imam Ali alayhi salam y otros no. Sabemos que después de este suceso de Ghadir, que fue un día 18 de Zulhijjah, en el último año de vida del profeta, el profeta va a fallecer poco tiempo después, en el mes de Safar. Entonces, si calculamos, ¿no? Zulhijjah, después viene Muharram, viene Safar, no pasó 2 meses y moneda, podemos decir 2 meses y un poquito más, y se produce la desaparición física del profeta, con él sea la bendición y la paz, y con su familia, y allí empieza, digamos, todo la cuestión de esta división, que al principio no es que fue una división, sino que, bueno, hubo un grupo que realmente siguió al Imam Ali alayhi salam, y que lo tomó como un maestro y que lo mantuvo como un maestro durante 25 años, hasta que el imam puede hacerse del califato, porque si bien el imam, según nuestras creencias, era elegido por Dios como la autoridad, como el walí de los musulmanes, y del mundo entero en realidad, para ejercer, digamos, ese imamato práctico, para más o menos que entiendan de una manera fácil, tienen que presentarse dos situaciones. La primera es que obviamente esté elegido por Dios, por Allah, y la segunda es que la umma también reconozca ese liderazgo. Entonces el Imam Ali, como en ese momento muchas de las personas que estaban allí, que estaban presentes, y que se trasladaron a un lugar que se llama Saqifa, y bueno, juraron la fidelidad a otra persona, entonces el imam, como una gran, digamos, una mayoría que digamos, estaba presente en ese lugar, siguió otro camino, entonces él no puede levantarse contra ese camino. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender para esta época, que es la época del imam Mahdi, Ajallahu ta'ala farajahu sharif, que a veces nos preguntamos, y bueno, ¿y el imam por qué no viene? La situación acá es distinta. La situación en ese momento es que el imam debe tener la aceptación de Dios y la aceptación de la gente para poder gobernar,
O sea, no deja de ser imam, es el imam. Pero para llevar a la práctica ese gobierno, bueno, es la gente la que tiene que reconocer. Y entonces pasan 25 años hasta que la gente realmente al final entiende y lo van a buscar al imam Ali alayhi salam, y él mismo les dice, bueno, después de negar 2 o 3 veces que él no quería meterse en el tema del gobierno, o sea, la gente realmente tenía que insistir, ¿no? Porque eso también es un hujjat, digamos, una prueba. Entonces cuando la gente entra, la gente insiste, entonces él acepta, pero dice algo que es una gran realidad y que después se comprobó como todo lo que nos dice el imam Ali alayhi salam, que es que ustedes no van a aguantar la justicia con la que voy a gobernar. Voy a gobernar según el gobierno del profeta, las leyes del profeta, la forma del profeta, y bueno, así fue. 4 años y 6 meses más o menos duró el califato del imam Ali, 3 guerras con distintos grupos, con Muawiyah, que estaba a la vereda de enfrente, con la bandera del Islam en la mano, pero sin embargo sabíamos que no creía. Contra los Jawares, estos que salieron del Islam, que ya no se pueden considerar musulmanes, ellos creían realmente que eran mejores que los demás musulmanes, y por una cuestión de ta'assub, de fanatismo, habían salido del Islam, como pasa con algunos grupos hoy, lamentablemente también, que son igual de dañinos que los Jawares. Y bueno, esa fue la batalla de Nahrawan con los Jawares, la batalla de Siffin con Muawiyah, y la batalla de Yamal, también una guerra muy triste que tuvo que enfrentar el imam Ali, justamente porque él ejerció la justicia en el reparto de Baitul Mal como correspondía, y algunas personas no aceptaron. Y analizando también, cuando nosotros vemos el martirio de los imames, vamos a ver curiosamente que todos murieron en manos de gente que daban la shahada, que decían ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasul, pero que realmente en la práctica seguían el poder, seguían las riquezas, el lugar, la posición. Por eso tenemos que pedir mucho a Allah de estar en el camino recto siempre, inshallah. Y bueno, esta gran diferencia, este gran ikhtilaf que hubo, que puede ser que corresponda a esta ley que está justamente en la pantalla señalada, el Ladihum Fihi Mukhtalifun, es un ikhtilaf que hoy, el día de hoy, a veces hace daño hablar del tema porque puede separar a los musulmanes, pero analizar las cosas y sentarse a debatir de una manera sana y siempre, digamos, con mucho respeto y tratando de buscar la verdad, de no apegarse a la verdad de uno, sino realmente querer investigar, puede ayudar mucho. Tenemos la historia de, por ejemplo, el profesor y el sheikh Muhammad At-Tijani, que fue sincero con él mismo, hizo una investigación y llegó a entender muchas cosas que no entendía en su momento, y es una revisión que todos deberíamos hacer para comprender bien lo que sucedió en la historia del Islam. Muy bien. Entonces, acá llegamos a estas aleyas y vamos a comenzar, inshallah, la clase que viene. Vamos a hacer un repaso sobre esto que hemos hablado. Vamos a dar algunos dichos más. Por ejemplo, hay un dicho del Imam Sadiq alayhi salam que habla sobre Naba'ul Azim. Ya vamos a ver algunas cositas más, inshallah, la clase que viene, que lo que habla, dice Naba'ul Azim, es la wilaya también, ¿sí? Entonces, estos exegetas también se basan en algunos hadices, en algunos dichos y en algunas cuestiones lógicas que inshallah vamos a analizar la próxima clase para que esto no se haga muy largo. Pero como pueden ver, hay bastante dentro de la escuela duodecimana sobre este análisis de estas primeras aleyas de Surat An-Naba.
Naba al-Azim como la noticia del wilaya de Amir al-Mu'minin alayhi salam. Inshallah, vamos a tener nuestra clase los jueves. Durante el mes de Ramadán, perdón, durante el mes de Ramadán me fue muy difícil mantener la clase, no podía realmente. A veces uno tiene que conocer sus límites. Fíjense, hoy estoy muy cansado también. Nuestro día empieza antes del Fajr prácticamente, con trabajo y viajando hasta el trabajo y hacia la escuela. Y más son muchas horas dando clases y cumpliendo con nuestros deberes. Y bueno, ayunando además y con algunos iftar que habían, invitaciones, etcétera, realmente se hacía imposible, pero ya a partir de ahora podemos retomar esta clase si Dios quiere. Y el jueves que viene, inshallah, volver a reencontrarnos a esta hora con todos los hermanos. Y bueno, los que no pueden asistir a la clase saben que todas estas clases se suben al YouTube de Darul Quran y las pueden volver a ver, inshallah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muchas gracias, Shoy Sarilla, y gracias a los hermanos y hermanas que se conectaron el día de hoy. Y nos vemos, inshallah, el próximo jueves. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Que Dios los bendiga mucho, inshallah. Y como siempre es un placer, Mi hermana Carla, que siempre está ahí, mashallah, trabajando muchísimo también, junto al Sheikh Abdul Karim Orobio, que trabaja también todos los días, con el Instituto Salam, con el Hauza Imam Ali, alayhi salam, con el Centro Islámico. Realmente hay que darle valor en América Latina al trabajo que hacen los difusores del Islam, los sheikhes, los que acompañan a los sheikhes, las esposas de los sheikhes. Realmente el trabajo nuestro a veces se dificulta porque no somos tantos, porque somos pocos, porque tenemos muchas cosas en nuestras espaldas, pero los que hemos elegido este camino por vocación, sabemos que si nos sacan de esto, nosotros acá estamos como el pez en el agua, ¿no? A veces nadando contra la corriente, sí. Es más, yo creo que la mayoría de las veces siempre vamos nadando, creo que es el salmón, ¿no? El que nada contra la corriente, pero con mucha dificultad. Pero si nos sacan de esto, ya nos ahogamos realmente, no sabemos qué hacer. Alhamdulillah, que yo agradezco mucho a Allah que nos puso en este camino y que alhamdulillah podemos llevarlo a cabo. Hay algo que es muy gratificante en la vida, que es trabajar de lo que a uno le gusta, y más cuando tiene un mérito y una recompensa tan especial, porque estamos trabajando para este mundo y para el otro. Y rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos acepte, inshallah, el trabajo. Muchas gracias, Sheikh. Que así sea, inshallah. Inshallah, inshallah. Que Dios los bendiga a todos. Salamu alaikum.